Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol, y desde hoy se suma a nuestra red de medios aliados que retransmiten nuestro contenido, la Radio Pío 12 de Oruro, que está en FM 99.7 y a través de sus plataformas virtuales. Enviamos un caluroso saludo a la gente de Oruro que ahora sí está siguiendo el contenido de Sumando Voces en Directo. Como sabemos, estamos en un año completamente electoral y por eso hemos inaugurado esta gestión con un ciclo de foros sobre democracia en los últimos 25 años en Bolivia. Hoy, en nuestro tercer foro, vamos a hablar del populismo en el siglo XXI, una alternativa cautivadora frente a la crisis y el avance autoritario de la sociedad civil boliviana, con base en el estudio de ciudadanía que fue publicado hace poco con el apoyo de la CAS y que tiene como fuente al Barómetro de las Américas. La riqueza de este informe es que hace un análisis comparativo de los datos del último cuarto de siglo. Tenemos a las coautoras del estudio y a un comentarista que ya están en nuestra sala virtual, pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Examen Periódico Universal de Bolivia. Bolivia fue evaluada en el Examen Periódico Universal, EPU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde 99 países realizaron recomendaciones sobre la independencia judicial, libertades fundamentales, derechos de grupos vulnerables y otros temas como matrimonio infantil, aborto e inclusión laboral. En Ginebra, la sesión fue encabezada por el ministro de Justicia, César Siles, y en La Paz, durante un evento de la sociedad civil, el defensor del pueblo y delegaciones diplomáticas, se destacó la inclusión de estos temas en el examen. Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, expresó satisfacción por los avances. Emilia Reynolds, directora de UNITAS, llamó a fortalecer el compromiso estatal con los derechos humanos. 100 años de la Ley de Imprenta. La Ley de Imprenta, que protege la libertad de expresión y el secreto de fuente, cumplió el 19 de enero 100 años de vigencia con sus principios intactos, a pesar de dictaduras, presiones políticas y vulneraciones. Zulema Malanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, destacó que la norma simboliza un siglo de lucha contra la censura y que sus principios siguen siendo aplicables, incluso frente a nuevos desafíos como los medios digitales y la inteligencia artificial. Sin embargo, señaló como una debilidad la falta de tribunales de imprenta, responsabilidad de los consejos municipales. A pesar de estas limitaciones, la ley sigue siendo un baluarte para evitar persecuciones penales contra periodistas y garantizar el derecho a la información en Bolivia. Cae el director del CERNAP. Johnson Jiménez fue destituido de su cargo como director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas tras denuncias de uso indebido de bienes del Estado, despidos injustificados de guardaparques y observaciones de la Unión Europea sobre el manejo de fondos de cooperación. Jiménez, en el cargo desde agosto de 2023, también fue acusado por su ex chofer de usar vehículos oficiales para actividades personales, mientras que la senadora Cecilia Requena vinculó su gestión con el mal manejo de recursos públicos. Exigen transparencia. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos, pueblos indígenas y otros actores demandan a la Asamblea Legislativa Plurinacional transparencia y participación pública en la revisión de los contratos de explotación de litio firmados por ILB con consorcios internacionales. Estos acuerdos, aprobados por el Comité de Energía e Hidrocarburos, incluyen la instalación de plantas en el Salar de Uyuni y
comprometen millonarias inversiones por 36 años, generando preocupación por la falta de análisis público y consulta ciudadana. 40 años del CEDLA. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, celebra 40 años de análisis crítico, independiente y comprometido con los intereses de los trabajadores. Fundado en 1985, inició evaluando políticas neoliberales y actualmente cuestiona las políticas del MAS, señalando que defraudaron a los trabajadores. Según Enrique Ormachea, cofundador, el CEDLA mantiene su independencia política y enfoque crítico, pese a los ataques gubernamentales por su posicionamiento en temas como el TIPNIS, ley de pensiones y pobreza multidimensional. Nacido como una iniciativa para abordar la problemática laboral, amplió su alcance hacia otras áreas estructurales de la economía. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible y con el foco puesto en la sociedad civil, que es lo que hacemos aquí en sumandovoces.com.bo. Muy bien, ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Voy a empezar con María Teresa Segada. Ella es socióloga y autora del informe en el capítulo de populismo. Adelante, María Teresa, muchas gracias. Un gusto tenerla en el programa. Muchas gracias, Mary. Es un honor participar en este programa porque además sé que están haciendo sesiones de análisis de los distintos aportes que se han realizado con base en la información de la encuesta del Barómetro de las Américas. Siempre es una oportunidad el dato de una encuesta para discutir temas de la realidad, aunque también es un dato relativo, ¿no? Por eso es necesario discutir porque hay elementos que se pueden aportar, matizar respecto a la información fría que nos aporta un dato cuantitativo en un momento determinado. Pero creo que es una oportunidad bien interesante, además, en este caso, discutir esta idea que la voy a poner bien entre comillas de populismo. No es un concepto que a mí me termina de llenar para poder establecer su carácter explicativo. Sin embargo, creo que entendemos en un lenguaje más o menos común cuáles son los rasgos de este tipo de gobiernos y qué cosas se pueden también advertir sobre las amenazas que puede significar un gobierno de corte populista. Entonces yo saludo aquí a Vivi, también a Jorge y a ustedes y les agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, doña María Teresa. Si puede bajar un poquito la cámara porque tenemos mucho aire arriba. Y quiero darle la bienvenida ahora a Jorge Richter. Él es politólogo y ha sido vocero presidencial hasta hace poco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mary? Un gusto para mí poder estar acá en Sumando Voces. Saludar, por supuesto, a María Teresa, a Vivi también y a todo el país. Decía que es un gusto y un honor participar porque los espacios de discusión, de intercambio de ideas, de cruce de pensamientos, de análisis que vayan más allá de la sobresimplificación a la que estamos habituados ya a encontrarnos día a día en noticieros o en distintos espacios informativos, pues es aquí donde lo podemos superar, entrar con un poco más de profundidad a lo que son estos procesos. Así que agradecido y dispuesto a dejar algunas opiniones y algún pensamiento por acá. Esa justamente es la intención, hacer análisis de profundidad y por eso están ustedes aquí en nuestra sala virtual. Quiero darle la bienvenida a Vivian Schwartz. Ella es investigadora de ciudadanía y autora del informe en el capítulo de avance autoritario de la sociedad civil. Bienvenida, Vivian, nuevamente. Ya te tuvimos anterior semana con otro capítulo. Sí, hola Mary, ¿qué tal? Me van a tener que dar tarjeta platino o alguna cosa así. De Fan estar- destacada. estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge al principio. Este es un espacio que nos permite conversar con mayor profundidad de temas que son fundamentales para el rumbo del país. Este además es un año electoral, tenemos problemas, tenemos decisiones que tomar y siempre lo importante es hacerlo de manera informada, ¿no? Entonces, este espacio es para dialogar, para poner ideas sobre la mesa y también para promover
que todas y todos los bolivianos y las bolivianas empiecen a informarse para poder tomar una decisión consciente en las elecciones. Perfecto, les comento que vamos a dividir el programa en cuatro bloques. El primero tiene que ver con la democracia y la conceptualización de populismo y vamos a mostrar las láminas que atingen a esta parte del informe. Empezamos, por favor, con esta lámina sobre la satisfacción con la democracia en América Latina. Fíjense ustedes, Bolivia está en el puesto 17 y podemos ver que hay un 28.2% de confianza en la democracia, un nivel bajísimo. Ya lo hemos estado analizando este tema en anteriores foros, pero queremos traerlo nuevamente a la mesa porque tiene que ver con el populismo y, por supuesto, con el avance autoritario de la sociedad. Sigamos, por favor. Tenemos esta lámina que dice, de acuerdo con limitar la voz de la oposición, datos al 2023, Bolivia está en el puesto 15 con 29.5%. Calculamos que es la misma gente la que no está satisfecha con la democracia, que quiere limitar también la voz de la oposición. Sigamos, por favor. Tenemos esta lámina que dice, de acuerdo con un gobierno directo del pueblo. Fíjense, Bolivia está en el puesto 12 con 41.5% que preferiría un gobierno directo del pueblo. Quisiéramos saber qué es eso exactamente, para eso están los especialistas aquí. Y sigamos, satisfacción con la democracia a lo largo del tiempo, 25 años. Fíjense, en este caso 23, porque empezamos el 2000 con 51.5% de satisfacción en la democracia, un porcentaje alto en comparación al que tenemos ahora. Tenemos un pico el año 2010 con 68.7% de satisfacción y caemos el 2023 a 28.2% de satisfacción en la democracia. Y tenemos una última lámina en este bloque que habla de la democracia como mejor forma de gobierno, ya no de la satisfacción, sino de la confianza en la democracia como la mejor forma de gobierno. Empezamos con 61.5% el 2004, tenemos un pico de 73.2% el 2008 y caemos 2023 a 51.4%. Con todo, más de la mitad de la población todavía cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. Le damos la palabra en primera instancia a María Teresa Segada porque ella es autora de esta parte del estudio y le vamos a preguntar primero, ¿qué es populismo? Segundo, si es que los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce se encasillan en esta categorización de populismo. Y segundo, ¿qué pasa con esos rasgos autoritarios de la gente? ¿Le están dando una autorización casi casi al gobernante para que actúe de esta manera? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, como decía hace un momento, quisiera expresar las limitaciones que tiene el concepto de populismo, porque se lo utiliza de una manera muy indiscriminada, sobre todo en el ámbito de la opinión pública, ¿no? Este gobierno es populista, casi se lo utiliza como un adjetivo calificativo, a veces denostativo, para mostrar un tipo de gobierno o algún rasgo específico de los gobiernos. Este concepto, en realidad, como tal, es polisémico, ha sido cuestionado en las ciencias políticas también desde muchos lados y creo que, digamos, con estas limitaciones que tiene en términos de capacidad explicativa, yo prefiero más bien hablar de ciertos rasgos, si quieres, de populismo en los gobiernos. El concepto tuvo sus orígenes a mediados del siglo XX con los gobiernos nacional populares de América Latina, básicamente, ¿no? Con Perón en Argentina, aquí se aplicó también un poco a la Revolución del 52 y otros líderes que surgieron en la región en aquella época. Y luego en el siglo XXI, ante una suerte de resurgimiento de liderazgos de tipo carismático, personalista y con unos discursos fuertemente ligados digamos, a convencer al electorado, entonces volvió a aparecer este término para calificar a estos gobiernos que habían surgido con la denominada marea rosa en América Latina, no con los gobiernos, si quieres llamarlos progresistas de izquierda. Es que son gobiernos populistas, no era, digamos, la explicación fácil. Pero hilando más fino, uno encuentra en una revisión exhaustiva que he hecho de autores, algunos los he tomado en cuenta en este artículo, pero no a todos, digamos, pero la discusión es muy amplia, ¿no? Y también se establecen las limitaciones a este concepto. Sin embargo, tratando de escarbar un poco y de entender qué es el populismo realmente, encontramos que hay
algunos elementos mínimos que nos permiten hablar de populismo, digamos, o establecer ciertos rasgos populistas. Uno de ellos es la presencia de un líder fuerte, personalista, carismático o no, normalmente sí, porque la idea es seducir al pueblo y que predomina en el escenario político por encima de los partidos políticos, que tú, como bien mostrabas en las diapositivas, son los factores más, digamos, ¿cómo te diría?, con más baja calificación del sistema político. Y esto no es reciente. En América Latina es una tendencia, en Bolivia también, pero ya viene desde hace unos 20 años atrás, porque en este estudio hemos tenido oportunidad de hacer una mirada comparativa y se puede percibir en el tiempo que los partidos son los peores actores de la democracia desde hace mucho. Entonces, sí, yo creo que esa es una pregunta de fondo, ¿no? Que algún momento hay que ponerse a pensar seriamente, ¿será que el formato partido está ayudando a las democracias, no solo en América Latina, quizás a nivel mundial? ¿O es que estos liderazgos tienden a reemplazar y por eso tienen tanto éxito? Pero ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, eso es tema de otra discusión que sería fascinante tenerla en un momento como este, que justamente estamos en etapa electoral. Pero para volver a los rasgos de un sistema, entre comillas, populista, primero está el líder, esta personalidad. Segundo, se suele acudir a esta distinción antagónica tan fuerte entre gobierno del pueblo o pueblo y élite, ¿no? Élite desde el punto de vista porque además el populismo es un concepto que se aplica a los gobiernos de izquierda y de derecha. Milei puede ser considerado claramente como un populista de derecha, ¿no? Entonces, este segundo rasgo del pueblo versus la élite, ustedes verán cómo Milei ha utilizado la misma denostación, pero en relación con esta casta que denominaba él del gobierno anterior, ¿no? De los gobiernos, digamos, bueno, de Alberto Fernández en el último caso. Entonces, un segundo rasgo es este antagonismo entre el pueblo virtuoso y bueno y la élite o la casta malvada, corrupta, etc. Otro rasgo que se puede distinguir para caracterizar es el uso discursivo de una serie de elementos que evidentemente responden a las necesidades y a los anhelos de la ciudadanía en un determinado momento. En el caso de los gobiernos izquierdistas es la redistribución de la riqueza, la solución de los problemas económicos, la reducción de la desigualdad, la inclusión social, la participación. Esos son los elementos discursivos afines a un populismo, digamos, de izquierda. Y en el caso de los populismos de derecha, lo que ahora hemos visto que están ofreciendo algunos, ¿no? Como seguridad ciudadana, como cuidado de las fronteras nacionales, como la defensa del propio país, digamos, por encima de la migración. Entonces, hay distinto tipo de elementos discursivos que en determinado momento conectan con la realidad, ¿no? Con una realidad que está demandando ese tipo de soluciones. El cuarto elemento, y con el quinto voy a terminar, es esta pulsión en este tipo de gobiernos por concentrar el poder, ¿no? O sea, en unos casos pueden ser muy legítimos, en otros pueden ir careciendo de legitimidad y de hegemonía, pero a través de otros medios como la coerción, por ejemplo, mantienen esa necesidad de concentrar el poder y paralelamente de un irrespeto progresivo a las instituciones de la democracia, no respetar las leyes, digamos, pueden cumplir con el ritual electoral, pero en el ejercicio del poder pasarse por encima a la legislación o las propias instituciones, la separación de poderes, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, etc. Y por último, hay una característica curiosa que también tienen casi todos los líderes denominados populistas, que es este refundacionismo, ¿no? En el caso de Bolivia ha sido interesante porque ha habido digamos, un refundacionismo simbólico muy fuerte con la nueva constitución, con la Asamblea Constituyente, pero esto no solo en Bolivia, ¿no? Ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Ecuador, en la propia Argentina ahora, Milei está tirando por la borda una serie de instituciones y casi no lo dice, pero en un lenguaje parecido, refundando el país. Entonces, este carácter de estoy llegando para hacer un nuevo país, para transformarlo todo, para patear el tablero, también es un rasgo de este tipo de gobiernos. Ahora, ¿se aplica o no se aplica esto a los gobiernos del MAS? En su mayoría, por eso soy enemiga de encasillar este tipo de situaciones en conceptos, pero en la mayoría de los rasgos que ha tenido el movimiento al socialismo, sobre todo con los primeros años de gobierno de Evo Morales y los rasgos que definían su perfil, podríamos adecuar, digamos así, de esta manera, con todos estos cuidados que estamos hablando, el concepto de populismo al gobierno del MAS
sobre todo con la figura de Evo Morales. Ahora las cosas han cambiado, se han relativizado muchos elementos por estas disputas, la aparición de otro líder, etcétera. Pero digamos, en general, si uno hace un checklist de todos estos elementos, con matices, se podría decir, sí, clasifica dentro de esa denominación, ¿no? Que otra vez hay que tener bastante cuidado al mencionar. Y lo último que quiero decir es que hay una tensión siempre entre estos gobiernos denominados populistas y la democracia. Creo que esa es la discusión de fondo, ¿no? ¿Cuánto conviven o se tensionan ambas categorías, digamos, ¿no? Hay autores como Laclau, por ejemplo, que dicen que el populismo es muy democrático porque hay participación, porque hay satisfacción a las necesidades de la gente, a sus demandas, pero digamos, muchos otros autores dicen que no hay un diálogo entre democracia y estos rasgos de gobierno que hemos señalado. Y un último factor, Mary, ya con esto que te termino, es que el populismo no es un rasgo solamente de los gobiernos, porque decimos, no, este presidente populista, este gobierno populista, es un rasgo también de la cultura política ciudadana. Por eso es tan interesante el dato de esta encuesta, a pesar de que no todos los cuadros nos han ayudado, hubiéramos querido otras preguntas más, pero digamos, la gente también tiene una cultura política, una forma de pensar, digamos, que coincide de alguna manera con estos otros rasgos que hacen a los gobiernos. Ahí me quedo. Gracias. Perfecto, perfecto. Nos queda clarísima la caracterización y la concepción de que evidentemente los gobiernos del MAS encajan con ciertos cuidados en estas categorías que nos ha señalado doña María Teresa Segada. De hecho, cuando hablaba del refundacionismo, yo decía, bueno, ayer justo estábamos recordando la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, casualmente. Ahora quiero pasarle la palabra a Jorge Richter porque él, además de ser politólogo, ha sido parte del proceso. Quiero preguntarle eh, cuál es el objetivo de todo esto, es decir, la concentración del poder solamente, eh, satisfacer las necesidades ciudadanas. ¿Cuáles son las consecuencias? Estamos viendo que una democracia totalmente denostada y venida a menos, 28% solamente confía o se siente satisfecho con la democracia. ¿Para qué y por qué? Adelante, Jorge Ritter. Gracias, Mary. Bueno, y adicionalmente, de forma casual, yo tengo el trabajo de maestría elaborado sobre nuevas tesis respecto al populismo. Efectivamente, es un concepto, como se ha mencionado, un concepto polisémico. Tiene una pluralidad de significados, pero también podría ser denominado como un significante vacío. Yo señalaría lo siguiente para empezar. Es muy importante cómo nosotros o bien recogemos conceptos que han trabajado distintos autores para aplicarlos a nuestra realidad o hacemos también un esfuerzo por ir desarrollando, estructurando o creando categorías y conceptos propios respecto de lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor forma lo que va pasando acá en Bolivia. Diría también que hoy en día hay una tendencia muy marcada desde la batalla cultural que viene generando el espacio conservador y de las derechas extremas en la región, una tendencia, digo, de tratar de querer asociar el populismo con una deformación de lo que es la democracia. Y esto, por supuesto, lo respaldan muchos autores. Si uno tuviese que adscribirse a alguno de ellos, efectivamente yo en lo personal recojo y comprendo más y de mejor manera lo propuesto por Ernesto Laclau, por Chantal Mouffe, en su visión y en su mirada de lo que es el populismo. ¿Y por qué esto, Mary? Porque sin lugar a dudas, el autoritarismo y el autoritarismo primero y después sus consecuencias como la falta de democracia, pues ya tienen categorías que los explican muy bien. El autoritarismo, de hecho, dentro de la ciencia política, ya se compone y se estructura como una categoría misma que no requiere de conceptos adicionales para ser explicados. Entonces, estos elementos como, por ejemplo, eh,
el no ser parte de la o no apuntalar la separación de poderes, el de restringir las libertades o las intolerancias o los sectarismos o las marginalidades, no son necesariamente propios de un populismo, sino que ya están insertos dentro de la esencia misma de lo que significan los autoritarismos. Yo comprendo en todo caso que así como un gobierno popular es un gobierno donde el eje central o el actor principal son los sectores más vulnerables, los sectores populares, etcétera, pues entonces cuando se habla de populismo, no necesariamente hay que hacer una extrapolación o un pensamiento a una deformación de lo popular. Entiendo y comprendo que el populismo, en mi pensamiento, por supuesto, es una ampliación de la base democrática. Y es una extensión también de las representaciones de forma más justa y más correcta de las representaciones políticas hacia el campo de aquellos sectores que históricamente dentro de las sociedades, en el caso de Bolivia por supuesto que también, han estado viviendo en el perimetraje de la participación política. Esto no es otra cosa que las marginalidades. En esa perspectiva, las otras asociaciones de lo que se relaciona teóricamente con el populismo, como son la construcción de pueblo, un pueblo distinto, y acá hay que hacer un breve paréntesis. Cuando uno habla de pueblo y cuando uno habla de liderazgos y muy de presencia fuerte o visibles o verticales, si se quiere, también hay que mirar en el otro extremo el comportamiento de las élites políticas tradicionales, de su presencia y si éstas han determinado el funcionamiento de la política, han determinado la representación, han determinado también el rumbo de la economía de un país y la composición societal. Esto también es muy importante para poder comprender el proceso. Lo otro, cuando, y está un poco expresado en el estudio, la aparición de el populismo relacionado con el movimiento al socialismo no es solamente una consecuencia, como se menciona, de la crisis económica y del fin del ciclo del neoliberalismo y la vieja partidocracia. Es también una consecuencia de la crisis social. Y ahí la pregunta, Mary, ¿qué fue la crisis social del año 2003 o la crisis social que empieza el año 2002? ¿Era solamente una cuestión económica o estaba vinculada también, por ejemplo, a marginalidades, falta de inclusiones, eh, incorrecciones históricas en la participación y en la representación política en nuestro país? He leído que con preocupación se observa esto de gobierno directo del pueblo y efectivamente siempre hay que buscar un camino adecuado de representación. La democracia funciona con representación, las democracias multitudinarias, por supuesto, que más ya no estamos en aquellos primeros años de la historia de la democracia griega. Las democracias multitudinarias funcionan con representación y en estas representaciones existen en el trayecto y en el camino una serie de peligros y de riesgos que le ha ocurrido a partidos de izquierda y a partidos de derecha, que son la burocratización de las élites, porque también los gobiernos populistas, y hablo yo en sentido positivo, no de deformación de la democracia, los gobiernos populistas también se burocratizan y componen y tienen y conforman, quiero decir, una nueva élite. Pero tenemos un Estado altamente permisivo. Entonces yo miraría crisis de representación política, miraría la burocratización de las élites y observaría la permisividad del Estado. Y quisiera señalar rápidamente un par de cosas más. Cuando los bolivianos decimos si estamos conforme con la democracia, hoy tenemos un 28,2%, pero fíjese usted, Mary, esa lámina que señala y dice si la democracia
fue la mejor forma de gobierno. El 49% está en el año 2019-2020. Eso significa, y hay que mirar ese espacio, porque en ese momento la sociedad, cuando hablemos de los autoritarismos de nuestra o de la tolerancia con conductas autoritarias, ahí lo vamos a poder observar, pero el año 2019 se debilita con el suceso de noviembre de aquel entonces, se debilita profundamente la apreciación sobre la democracia. Efectivamente, el 68,7%, que es un año después de lo que fue la fundación del Estado plurinacional y la nueva constitución política, abrió un espacio grande de expectativas sobre lo que vendría. Hoy estamos, y ya termino, hoy estamos sobre el final de ciclo del proceso social popular en nuestro país. Y un final de ciclo es un final en decadencia. No es un final abrupto, es un proceso con el cual se va llegando a el punto último de este proceso. Y acá, por supuesto, hay otra serie de factores que no han sido incorporados para revitalizar este proceso. En esa perspectiva, es importante señalar que la apreciación de la democracia no solamente es una cuestión de la mayor o menor apreciación de la democracia, no es solamente una cuestión que se da en gobiernos populistas. Hacia finales de la vieja partidocracia también existía un cuestionamiento de las formas y de la convivencia política, democrática y representativa en nuestro país, ¿en función de qué? En función de marginalidades que estaban construidas. Y yo mencionaría una última cosa. No es, en mi criterio, por supuesto, no es que existe una tensión entre populismo y democracia, porque también se ha hablado de que la convivencia entre capitalismo, esto es capitalismo, liberalismo, y democracia no siempre ha sido tranquila y no siempre ha sido llevadera. Lo que sucede es que en una sociedad, yo quisiera hacer hincapié en esto, en una sociedad hay diversidad de intereses. Esos intereses se expresan por élites que preservan esos espacios y estas élites, que sería muy importante poderlo observar, en Bolivia se han instalado, o nuestra historia las ha evidenciado, en una circularidad de alternancias de distintas élites. La vieja élite partidocrática, conservadora, de clases urbanas y clases medias complejas y duras, pues ha dado paso a una nueva élite social popular que también se ha burocratizado y que hoy en día confrontan con miradas de Estado que son distintas. Pero yo no diría que estrictamente el populismo es una cuestión es estrictamente propia y de pertenencia de los sectores populares que conforman una estructura política y participan en esa política, solo que tienen diferentes formas. Y termino con esto. Cuando una élite sustituye a la otra, después, por supuesto, resiste para que el tiempo y el espacio de permanencia en el poder no se vaya agotando. Y a medida que transcurre ese tiempo, la resistencia pasa a ser cada vez más autoritaria y, por supuesto, encuentra en la constitución política del Estado uno de sus enemigos, no inmediatos, sino en el tiempo, pues una constitución impide que una persona se tenga que prorrogar o se prorrogue indefinidamente en el tiempo. Pero hay que mirar el proceso desde la perspectiva sociológica, antes de las coyunturas y las competencias electorales. La perspectiva sociológica, y esta es la confrontación entre unas élites y otras. Pero volvería, en mi entender, el concepto de populismo tiene más que ver con ampliación de la base participativa, de representaciones correctas y de devolver históricamente, a través de la inclusión, algo que muchos sectores en Bolivia, los sectores indígenas, originarios, campesinos, obreros y populares, pues no tuvieron en términos de participación política correcta y adecuada.
Perfecto, Jorge Richter nos dice, no son estos rasgos propios del populismo. El populismo es una ampliación de la base democrática y además nos dice que ha sido consecuencia de la crisis social y que estamos en el final del ciclo. Queremos preguntarle a Vivian Schwartz si está de acuerdo con esto. Se amplió la base democrática. ¿Por qué los resultados nos dicen exactamente lo contrario? ¿O estamos hablando de dos conceptos de democracia diferentes? Adelante, Vivian. Pucha, siempre me dejas a mí con las preguntas difíciles, Mary. Sí, yo pienso que se ha ampliado la base de participación política, democrática, no sé, porque inclusión y mayor participación sí es un rasgo y un horizonte de la democracia, pero hay otras prácticas que tal vez están contrarrestando en la ecuación ese positivo y más bien voy a aprovechar esta pregunta y este ejemplo para decir que no hay ni en la realidad ni en esta conversación una intención de o una manera de decir esto bueno, esto malo, ¿no? El populismo tiene rasgos, la democracia tiene, como ha dicho Jorge, fortalezas y debilidades, tiene detractores y tiene adhesiones, entonces ahorita no quisiera yo caer en la tentación de hacer un inventario de esto es bueno y esto es malo, o esto es un rasgo bueno y esto es un rasgo malo. Por supuesto que han habido cambios y avances y por supuesto que hay problemas también, que es lo que nos está preocupando y es una preocupación que está vertida quizás en este trabajo y en el trabajo que hacemos, que muchas veces nos encontramos con Marité y coincidimos en estos temas. De hecho, hemos tenido en la producción de este informe varias conversaciones porque nuestros temas, el tema del autoritarismo y el campo del populismo, el campo de estudio del autoritarismo y el campo del populismo son bien difíciles de separar y de aislar. El uno están muy cercanos y tienen rasgos que se sobreponen en muchas cosas, en muchos espacios, pero yo propongo dos cosas en este trabajo y en esta conversación. Y como mis colegas han hablado extensamente del populismo, voy a aprovechar para traer agua a mi molino y empezar a hablar del autoritarismo más bien, si es posible, Mary. Y uno es tener una mirada institucional, ¿sí? Del tema. Entonces, yo no trabajo tanto con el tema de las élites o los partidos o incluso quién está en el gobierno o quién no está en el gobierno, que es un factor del análisis, sino miro la composición y la estructura institucional y cómo es su desempeño en el país. Lo mismo hecho en el trabajo de justicia, eso es lo que propongo aquí también, porque de nuevo, con demasiada frecuencia estamos tentados de ver la coyuntura, de a quedar atrapados en la problemática política, coyuntural o incluso el tema de la crisis económica, el tema de la inseguridad ciudadana que nos atrapa en ese momento. Yo trato de tener una mirada de más largo alcance me es permitido a través de mirar las instituciones. Y al mismo tiempo llevo 25 años trabajando en cultura política y por lo tanto no puedo dejar de mirar también el comportamiento y las tendencias en las personas. Entonces, en temas de autoritarismo y los rasgos que estamos mirando como señales o que estamos percibiendo y analizando en el Estado, yo diría que obviamente el autoritarismo es una concentración, tiene como rasgo central una concentración de poder para no solamente para oprimir o para controlar sino para tomar decisiones. Lo que la democracia nos permite hacer nos da una serie de instrumentos y canales institucionales para resolver conflictos y para tomar decisiones. Y un rasgo autoritario en un Estado, no necesariamente en un gobierno, sino en un Estado, es el control de esos canales
la centralización de esos canales para tomar decisiones y resolver conflictos o el cierre de esos canales, la obstaculización de esos canales, ¿no? Y en qué se notan principalmente y en qué podemos ver, estudiar estos rasgos. Van a disculpar, pero no veo muy bien, ahí tengo mis notas aquí, pero la letra es chiquita. Hay un rasgo claro de un proceso de debilitamiento institucional que puede incluir una suspensión y separación de poderes y centralización de poder, de nuevo, toma de decisiones en el Ejecutivo. Y esto no necesito decirlo, nos suena a todos muy familiar, muy conocido. Hay otro rasgo que es la represión de la movilización política, que puede alcanzar un nivel de criminalización de manifestaciones y de protestas de oposición al régimen, o puede adquirir formas de deslegitimación de las causas o de las organizaciones sociales o de los actores, como decir, esto no es una causa legítima, entonces esta marcha no es pacífica o no debería poder protestar, o este tema no corresponde, o este no es un interlocutor legítimo, no representa a nadie, etcétera. Ese es otro rasgo de sistemas autoritarios. Hay una limitación del pluralismo político que puede incluir un desmantelamiento o cooptación de canales de participación política. Entonces, en este caso, de que a pesar de que ha habido un proceso, como decía Jorge, de ampliación de la base democrática, hay mayor participación, en este caso, por ejemplo, hay una inclusión de decir estos discursos o estas ideas son contrarias al bienestar general del pueblo o no son parte del pueblo, o muy frecuentemente estamos escuchando estos últimos años la derecha, o por el otro lado la izquierda, pero son intentos de deslegitimar eh, ideas diferentes y de reducir el pluralismo de ideas, de propuestas, de intereses que hay en el espacio público, ¿no? Y por último, y en esto, por ejemplo, estamos muy cercanas con Marité con el tema del populismo, es que la legitimidad del sistema se basa en lo emocional y en lo personal antes que en lo institucional. Y esto es algo que también reconocemos mucho, ¿no? No se trata del sistema de justicia o el órgano judicial en Bolivia tiene problemas, sino que los magistrados son el problema. Solamente esos cuantitos que se están, que no quieren soltar la silla, esos son el problema. No es un problema del sistema. El problema del régimen penitenciario no es un problema del sistema, son unos cuantos policías que son torturadores y violadores en el tema. No es, el señor presidente es, no estoy hablando del presidente Arce en este momento, estoy usando un X, ¿ya? La idea del, estoy tratando de expresar el concepto, es bueno, o no se piensen en Trump, es poderoso, es rudo, va a poner orden, ¿no? Entonces, la legitimidad del sistema se basa en eso. Durante muchos años, sobre todo en los primeros años, desde 2005 hasta 2012 más o menos, precisamente en estas encuestas, hemos visto que la gente que estaba satisfecha o era partidaria de Evo Morales, en general tenía una visión muy positiva de todas las instituciones en el país, y esta es la base de eso. Lo emocional y lo personal legitima lo institucional, y esa es una forma también de cambiar el foco de cómo funcionan las instituciones a algo que es más caótico, menos controlable, menos transparente, no se puede, es más difícil rendir cuentas, es más difícil de monitorear. Entonces, de nuevo, creo que para los que no saben, mi apuesta siempre es institucional. Las personas que están en función de gobierno son funcionarios públicos, son transicionales, y lo que debería, lo que importa en la continuidad de un sistema político y en mantener las garantías y las estructuras es la estructura institucional,
las reglas del juego y la manera en que se implementan, se mantienen y se controlan y se vigilan. Entonces, eh, pienso que es claro que hay señales de esto en el Estado boliviano, como hay señales, como han dicho correctamente mis colegas, en toda la región latinoamericana, en Europa del Este, en gobiernos en Asia, o sea, en Estados Unidos, que tienen claramente un gobierno populista total. Entonces, no se trata de decir el mundo está yendo por aquí y Bolivia está yendo por mal camino, sino que se trata de reconocer en estas señales dónde vamos a tener conflictos, dónde ya estamos teniendo conflictos y dónde nos estamos trancando. Y de aquí voy a aterrizar, y este es el objetivo de este trabajo y de este capítulo también, el reconocer también en la sociedad civil, porque no se trata solamente a ver, en partir de que existe una relación y una conexión entre la cultura y las instituciones. Y es cómo está estructurada esa relación entre la cultura y las instituciones, permite construir una serie de escenarios posibles de convivencia social. ¿Sí? Y esa es la teoría de la congruencia de la que estoy partiendo, que básicamente simplifica, ¿sí? Pero es útil para cómo, qué posibles relaciones hay en entre estos dos elementos. Un régimen autoritario, o sea, rasgos autoritarios en la estructura institucional del Estado, combinado con una cultura autoritaria, es conducente a un posible escenario de una autocracia estable, ¿sí? Pero un sistema estable donde las reglas tal vez son menos complejas que un sistema democrático, pero hay estabilidad, hay orden. Este escenario puede ser muy atractivo para como que es atractivo para un porcentaje importante de la población. El extremo contrario es un régimen democrático con todos los controles y equilibrios, con separación de poderes, con canales que funcionan, con la institucionalidad clara y una cultura democrática que respeta, que es horizontal, que tiene pluralidad en el espacio público, que no tiene restricciones en en la participación, que garantiza los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, es conducente a un escenario posible de democracia estable. ¿Sí? Dentro de esto, la teoría no dice este es malo, este es bueno, eso en realidad depende de qué escenario queremos tener los bolivianos y las bolivianas, y eso debería resolverse en las propuestas en el espacio público y qué es lo que queremos construir. El trabajo que estamos presentando aquí es, ok, si estamos viendo esto en la estructura institucional, ¿cómo, qué rasgos estamos identificando en la cultura para ver hacia qué tipo de escenario probablemente nos estamos dirigiendo? Y en muy breve, porque sé que vamos a hablar de eso, la respuesta es, hay rasgos efectivamente autoritarios también en la sociedad civil, que voy a quedarme aquí para no comernos el tiempo y voy a continuar después porque los vamos a discutir. Muchas gracias, Vivian. Entonces, dos caminos, autocracia estable o democracia estable, No, no, según cómo perdón, no, no son se has esos dicho. dos, esos son los dos polos, pero hay Los dos cosas en polos, medio. ok, ok, En los, los dos polos a donde deriva esta situación que empieza el análisis de Vivian con el tema del autoritarismo y nos dice cuáles son esos rasgos: concentración de poder para tomar decisiones, debilitamiento institucional, limitación del pluralismo político, ¿no? Y eso podría derivar de acuerdo a cuál sea el comportamiento de la cultura política de la ciudadanía en cualquiera de estos polos. Bueno, tengo también comentarios de la gente, voy a ir leyendo poco a poco y ustedes, si es que gustan, pueden tomar alguno de sus comentarios para
sus respuestas. Por ejemplo, Marco Fernández nos dice, el crecimiento urbano es insostenible y no planificado. Desde los que gobiernan en los tres niveles, la presión y crecimiento social es más acelerado que el trabajo que se debería planificar y aplicar. De aquí considero que nace el problema con las democracias sociales. ¿Cuál sería la mejor estrategia para manejar de mejor manera el populismo creciente y la desventaja económica para estos grupos? Félix Yanquipacha nos dice, los que festejaron ayer el Estado plurinacional van a festejar ahora el centenario de la República. ¿Cómo se explica esto si dicen que murió la República para ser sustituida por el Estado plurinacional? Los populistas dicen que refundaron el Estado. Esa es la opinión de Félix Yanquipacha. Quiero mostrarles un segundo bloque de láminas para ir aterrizando. Hemos dicho conceptos y que eran necesarios en la parte inicial, pero ahora quisiera que aterricemos en la realidad boliviana con estos temas concretos que les presento a continuación. Percepción de la libertad de expresión política, datos al 2023. El 68.8% de la población considera que existe muy poca libertad de expresión política. El 16.7% dice que hay suficiente libertad de expresión política y el 14.5% dice que hay demasiada libertad de expresión política. Sigamos, por favor. Podemos ver confianza en los partidos políticos. 33.9%, es decir, más de un tercio de la población, nada de confianza en los partidos políticos, es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿a través de quién se hace la representación política? Y el verdecito oscuro es mucha confianza política, 1.8%. Sigamos, por favor. Vemos la mejor manera de cambiar el país, 30.7%, es decir, un tercio de la población, votar para elegir a los que defienden su posición. Y vemos que el 19.2% dice que habría que participar en asociaciones de la comunidad, el 17.2% que habría que influir de otras maneras. Sigamos, por favor. Las autoridades deben respetar la ley. El 61.4% dice que deben respetar las leyes siempre, pero el 38.6% nos dicen que en ocasiones pueden actuar al margen de la ley. Es lo que decíamos, esta laxitud se empieza a sentir también en la percepción de la ciudadanía respecto al actuar autoritario de sus representantes. Vamos nuevamente con Marité Segada para que ella nos diga qué significan estos datos. Ya hay una autorización de parte de los ciudadanos, decíamos hace rato, para que sus gobernantes se salten la ley, por ejemplo. Sí, ese es un tema muy complejo y para discutir esta segunda parte, Mary, si me permites, me gustaría retomar un poquito lo que se hablaba con Jorge y con Vivi antes, pero centrarlo en un tema. Creo que la democracia no es un concepto unívoco, o sea, no podemos decir democracia es esto o lo otro. Más bien la característica de la democracia son sus diversas articulaciones, o sea, institucionalidad, participación, mayor inclusión social, gobierno de los pobres, del pueblo, de la gente humilde. O sea, hay miles de acepciones de la democracia y es por eso que es un concepto tan complejo, ¿no? Pero hay mínimos. O sea, si bien es muy amplio el panorama, hay unos mínimos que, digamos, nos permiten hablar de un régimen como democrático o como no. Y ahí entran estos, por una parte, principios y valores que son la libertad de expresión, la igualdad, etcétera, que muchos están solamente en el horizonte, no están en la realidad, pero también nos permite hablar de la base institucional que sostiene la democracia, que tiene que ver, como dicen los teóricos de la ciencia política, con cómo accedo al poder y cómo ejerzo ese poder. Accedo por la vía directa de, digamos, de un golpe de Estado o accedo cumpliendo las reglas de juego. ¿Y cómo gobierno? Si gobierno cumpliendo las normas o gobierno de una manera arbitraria. O sea, estos son dos criterios bien generales, pero hay mínimos para decir si hay o no un gobierno democrático. Lo otro, si ese gobierno, aunque sea autoritario, favorece a los pobres, por ejemplo, puede ser un gobierno mucho más inclusivo. O sea, hay muchos matices para discutir este tema. Justamente a mí me gusta mucho esta idea de democracia intercultural que salió junto con la discusión de la Asamblea de la nueva Constitución, porque esta idea de lo intercultural permite
admite estas diversas visiones de democracia, pero eso no quiere decir que sea todo y nada al mismo tiempo, ¿no? No por ser tan amplio se diluye. Hay unos mínimos y eso un poco hacía, llamaba la atención Bibi cuando decía, hay una debilidad institucional, hay una amenaza en ese sentido para la democracia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces creo que necesitamos un poco aterrizar bien en qué estamos entendiendo. Y esta encuesta nos ayuda a entender, bueno, entonces, ¿qué es la democracia para la gente y cómo la está percibiendo? A mí me llama mucho la atención en esta encuesta, por ejemplo, el dato de Salvador, donde Bukele nosotros sabemos, si lo pones digamos, en un enfoque y dices, este señor respeta o no la democracia, pues no la respeta, porque se pasa por encima los derechos de la gente, en fin, para, digamos, con el justificativo de frenar la criminalidad. Pero si tú te fijas en los datos de la encuesta, el 77% de los salvadoreños piensa que la democracia está bien, o sea que la democracia les parece que están satisfechos, digamos, para usar sus términos con la democracia. Entonces, es muy relativo este tema que estamos discutiendo, pero no tan relativo que se diluye completamente. Hay mínimos y hay parámetros sobre eso. Yo celebro, Jorge, que hayas hecho tu tesis sobre el tema, no sabía. Algún rato habrá que seguir discutiendo, es un tema interesante este del populismo. Pero creo que para entrar a esta segunda parte muy rápidamente, es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? La confianza en los partidos es tan baja porque tú me habías mostrado, digamos, que un 30% está muy de acuerdo con los partidos, pero si a ese, oh, perdón, sí, y un 70% no, digamos, si tú le sumas los otros indicadores, digamos, la escala, notas que la mayoría de la gente no confía en los partidos políticos. Entonces, si no confía en los partidos, ¿qué es lo que hay como forma de representación política? ¿No? Es un líder realmente directo? ¿Es una organización social? Es un tema que hay que discutirlo mucho. Ahora, yo quiero, digamos, poner en el otro lado de la balanza algo que creo que los bolivianos nos debemos enorgullecer, que hemos acumulado ya 40 años de ejercicio democrático, diría ininterrumpido con algunos tropezones, pero ininterrumpido al fin, pero que han significado un proceso no solo de, digamos, de consolidación institucional en cierto modo, pero sujeto obviamente a los vaivenes políticos, pero sobre todo un proceso de maduración ciudadana en la democracia. Hemos incorporado, como Zabaleta lo dijo en algún momento ya a fines, sobre el proceso de fines de los 70, cuando salieron a las calles las organizaciones a luchar por la reconquista de la democracia, decía él, se ha incorporado la democracia en el acervo cultural de las masas, o sea, como que es una apropiación de la democracia en Bolivia que ha ido madurando también estos 40 años. Y yo confío más en esa maduración democrática de la gente que en lo que está pasando con las instituciones. A ver, hay momentos críticos en la historia reciente que nos han mostrado que a pesar de momentos muy críticos y de incertidumbre muy grande, la población ha apostado por salidas democráticas. Ha sucedido cuando renuncia Carlos Mesa, y cuando se decide qué va a pasar en esa suerte de vacío que se abre ante una, digamos, dificultad para elegir un presidente transitorio y finalmente asume Rodríguez Belcé, hay una aceptación de la gente a una salida democrática. Y sucede lo mismo en la crisis del 2019. Hay una aceptación y un repliegue de la gente ante una solución que viene desde lo institucional. Ya no importa, no vamos a discutir las características, pero hay una maduración interesante. Y en estas encuestas lo que se puede ver es eso. O sea, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿cómo es tu mejor forma de participar para cambiar algo? Hay un 30% que, bueno, dice, es el voto, ¿no? Es por esta vía. O la participación en asociaciones, organizaciones sociales. Está hablando de formas democráticas de resolver y de cambiar lo que no funciona en el país. Lo que a mí me preocupa mucho en esto es este tema del respeto a la ley, ¿no? O sea, porque sabemos que un poco los gobiernos anteriores, bueno, para no hablar del gobierno actual, vamos a hablar del gobierno de Evo Morales, se ha pasado por encima muchas veces la legalidad, la propia constitución, que como decía Jorge hace un rato, es la base, digamos, ¿no? Entonces, eso ya es un indicador muy complejo de los actores políticos, pero que la población sienta que es posible en casi un 40% admitir una salida que no importa si respeta o no respeta la ley, si es que tiene que resolver un problema, es muy delicado. Entonces, creo que estamos en un momento muy crítico en el país donde nos estamos debatiendo un poco entre estas tensiones que hay alrededor de la democracia y que, como decía, como hay ciertos mínimos,
que tienen que ver con principios, valores, pero también con instituciones y representación. Estamos como en un momento de definición también, no solo en términos de qué modelo o proyecto de país vendrá adelante, sino también cómo vamos a lidiar en términos políticos con esa situación ante la debilidad que significa desde lo institucional el respeto por la democracia, cuando la gente también está empezando a poner en tela de juicio eh, si es admisible o no, por ejemplo, el irrespeto a la norma, o si es admisible o no un líder que probablemente resuelva los problemas, pero el costo sea muy alto para esta construcción compartido de convivencia pacífica, etcétera, al que se apuesta cuando se piensa en democracia. Muy bien, pues ¿cuáles son las consecuencias de saltarse la ley? Esa sería la pregunta para Jorge Richter. Recordemos la frase de Evo Morales cuando dijo, bueno, yo le meto nomás y ya los abogados después que arreglen. Y el principal salto a la ley ha sido la reelección indefinida o la reelección como un derecho humano. ¿Cuáles son las consecuencias de saltarse la ley, Jorge Richter? Por supuesto que las consecuencias, Mary, de saltarse la ley no pueden ser nunca, nunca buenas. Por supuesto que no. Fracciona el país, lo polariza, exacerba los enfrentamientos políticos, pero fundamentalmente le, le asesta nuevamente un fortísimo golpe a la institucionalidad. Y esto no es patrimonio de unos y otros. Por supuesto que hay algunos líderes políticos que entienden, y ahí sí me ha gustado algo del trabajo de Vivian, que señalaba y decía que esta tolerancia a los autoritarismos es algo que se va construyendo, no es algo que está genéticamente instalado, sino que se va construyendo a partir de normalizaciones. Bueno, en el último tiempo, en nuestro país se ha ido normalizando ciertas vulneraciones a la constitución política. Yo he escrito muchas veces que la constitución política del Estado termina siendo en los hechos reales una constitución fantasmagórica, una inscripción en un papel, pero que en los hechos reales y cotidianos pues está ausente. Lo acabamos de ver con el tema de las elecciones judiciales, por ejemplo, pero también lo vimos históricamente con el referéndum del año 16 y con lo que el país construyó en el 19. Pero yo quisiera dejar algunas puntualizaciones en función de mi criterio, por supuesto. No todo lo que nos gusta o todo lo que nos disgusta, mejor dicho, puede ser asociado a populismo. No nos gusta lo que hace Trump, Trump es populista. No nos gusta lo que hace Cristina Kirchner, Cristina Kirchner es populista. Y todo lo que nos simpatiza y nos gusta se valida como ampliamente democrático. Pues no, no funciona de esa manera, no funciona. Entiendo que no vamos a resolver, por supuesto, el día de hoy y seguramente no se hará a lo largo del tiempo venidero esta dicotomía entre populismo, populista, tergiversaciones, democracia, etcétera. Es cierto que existen, lo ha señalado María Teresa, es cierto que existen unos mínimos que todos deberíamos tener, esto entre comillas se llamaría pacto social, unos mínimos que conforman y estructuran las reglas del juego de lo que significaría vivir en democracia, porque democracia es un significante vacío, decía Laclau, en eso coincidimos creo todos, de que no tenemos aquí los tres hoy día, ni la gente que nos está oyendo, la misma imagen mental cuando le preguntamos por democracia. Para unos es una urna, para otros es una muchedumbre, para otros son libertades, para otra gente seguramente es el acto eleccionario, etcétera. Tenemos diferentes imágenes de lo que es democracia, pero por supuesto que tienen que haber unos mínimos que construyan un pacto de convivencia pacífica, adecuado, correcto, tolerante, inclusivo. Allí, por ejemplo, hemos hecho han hecho ustedes unas referencias al tema de la libertad de expresión, pero fíjense ustedes que hoy en día ya no solo es libertad de expresión, hay tres componentes básicos: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información. Y Mary conoce mucho de esto. La libertad de prensa hoy en día
que se habla y se dice que son la vanguardia o la defensa de la democracia, pues la libertad de prensa hoy en día está prácticamente en manos privadas. Y manos privadas no defienden la democracia necesariamente. La acumulación de capital me permite a mí construir o tener o implementar un medio o comprar finalmente un medio de comunicación que es el que define, y hablo ahí de los intereses en el nivel propietario, es quien define cuánta prensa y libertad de prensa le doy a una persona. Ya lo que tenemos nosotros y ejercemos, por ejemplo, el día de hoy, es nuestra libertad de expresión. Pero quien tiene el control de la libertad de prensa puede colocar un punto final a esa libertad de expresión. Y la gente afuera, la gente, la sociedad, lo que tiene es libertad de información, que lo que nosotros le queremos decir individualmente, pues ellos lo quieran o no escuchar, ejerce su libertad de información. Günter Grass tuvo un evento muy puntual sobre esto respecto de una columna que escribió cuando cae el muro de Berlín y se da la reunificación de Alemania. Él tenía ahí un punto de vista particular y el medio no le permitió no le permitió publicar aquello. Entonces se coartó la libertad de prensa porque era una decisión privada, se coartó su libertad de expresión y se coartó la libertad de información. Bueno, esto sucede en gobiernos, entre comillas, que los señalan como que van tergiversando la democracia, que son autoritarios o que se les quiere endosar este rótulo o adjetivo de populistas, pero también sucede en los gobiernos conservadores o en las sociedades capitalistas, porque la libertad de prensa está en manos de aquello. Lo otro que es muy importante es que nosotros en el año 2003, cuando cae la vieja partidocracia en Bolivia, vemos que aquel partido, el último de ellos, el MNR, tenía todas las instituciones. Y la última institución que tomó fue la institución de la Defensoría del Pueblo. Ustedes recuerdan lo sucedido con la señora Ana María Romero de Campero. Fue la última institución que tomó, porque ya tenía la justicia, tenía la policía, tenía las Fuerzas Armadas, etcétera, y no era un gobierno populista, ni el término estaba en boga como para decirle que aquel era un gobierno populista. Sí pienso, y tengo una coincidencia plena y absoluta con el trabajo en lo que significa que las instituciones y la falta de institucionalidad es uno de los elementos que pervierte la democracia, que nos conduce a aceptar autoritarismos también, por supuesto, pero yo ahí sí pienso algo distinto en lo que decías, María Teresa, de la madurez de la gente, porque ese porcentaje del 33,7% del año 2020-21 en la aceptación de medidas como el cierre de la Asamblea Legislativa es en un momento de clivajes, de fuerte y de extrema polaridad, de exacerbaciones en nuestro país, pues por supuesto que está mostrando que los bolivianos todavía no tienen asentado o internalizado el concepto debido de coexistencia pacífica a partir de la tolerancia. Eh, y yo no sé si el año 2019, también en ese plano de la madurez, la salida institucional es la ruptura institucional que se genera en el 10 de noviembre o el acordar elecciones que ya se da en los primeros días de diciembre. ¿Cuál fue la salida institucional que se genera en el país? Sí creo que Bolivia tiene un rezago institucional dramático, que existieron muchas transformaciones importante, sobre todo el tema de la constitución política y las inclusiones, y hago acá rápidamente un paréntesis. Efectivamente, las inclusiones, que son importantísimas, no han ido acompañadas de buena práctica política en estas 2 décadas.
no han ido acompañadas de buena práctica política. No lo invalida aquello, no lo invalida, sino que hay que observar la cotidianeidad de las formas en las cuales los bolivianos hacemos política, la tolerancia, la aceptación, las verdaderas convicciones, no solamente vocería retórica, las verdaderas convicciones que tenemos para construir una sociedad más democrática. Pero, por supuesto que la inclusión es fundamental. Inclusión no significa, en consecuencia y mecánicamente, democracia. Eso tampoco, no, tienen que haber prácticas, tienen que haber instituciones, son un conjunto de hechos. Pero si yo tuviera que dar una opinión sobre qué es lo más importante, ayer celebrábamos los 16 años del Estado plurinacional, lo importante es el tema de la inclusión, ni siquiera es la cuestión económica, es el tema de la inclusión, de las representaciones, pero esto hay que perfeccionarlo. Y perfeccionar significa, me anoto ahí en lo que dice Vivian, perfeccionar significa trabajar en una mejor institucionalidad. Terminar, por ejemplo, a manera de ejemplo, terminar con este hiperpresidencialismo que nos conduce hacia posiciones autoritarias. Entonces, hay que hacer reformas institucionales en el poder. Y las reformas institucionales no solamente están en la justicia o están en el ámbito electoral o están en el ámbito penitenciario, también están en el ámbito del poder ejecutivo, del poder legislativo. Ese poder legislativo hoy en día nos avergüenza y nos sonroja a todos cuando hablamos de él. Entonces hay que reformarlo, hay que blindar a la justicia, hay que blindar al órgano electoral de las ansiedades incontroladas de los políticos. Esto también es necesario poderlo trabajar. Yo dejaría ahí Sí. mi participación, Mary, y como te había adelantado, sí, estoy un poco ajustado de tiempo por un viaje, tengo unos minutos todavía, tal vez para Está, despedirme educadamente después. está bien, muchísimas gracias, Jorge Richter. Simplemente agregar que la libertad de prensa está en manos privadas, también en manos públicas. Y por otro lado, no Sí. olvidemos que esa libertad de prensa está condicionada no solamente por el mercado, también por el poder político, ¿no? Agregaría eso simplemente. A Vivian Schwartz quería preguntarle si es que se han respetado los mínimos institucionales democráticos durante estos últimos 20 años, esos mínimos de separación de poderes, libertad de expresión, libertad de prensa, alternancia, es decir, ambos, los dos, tanto Richter como María Teresa Segada, nos han hablado sobre esos mínimos, pero la pregunta es, ¿cuánto se ha respetado y cuánto se ha vulnerado esos mínimos democráticos, Vivian? Adelante. Eh, en serio. Perdón, Vivian, si me permites un segundo. Sí, Jorge me Sí. decía que tiene que irse porque tiene un Ujú. viaje, así es que le agradecemos mucho su participación hasta aquí. Quedamos pendiente para alguna otra ocasión porque hay mucho más por hablar sobre el tema. Adelante. No, gracias, Mary. Permíteme que le quite un par de minutos a la respuesta que posiblemente da Vivian. Y yo lo que sí veo con profunda preocupación, esta normalización y tolerancia con la desinstitucionalización del país. Fíjense ustedes que hemos aceptado y estamos digiriendo como si no hubiese sucedido nada este tema de elecciones recortadas en la justicia. Y el hecho de que tengamos ahí unas autoridades que están por fuera de la Constitución. Las autoprórrogas o las prórrogas son un proceso de desinstitucionalización profundo, dramático, preocupante y de devaluación de la democracia, de devaluación de lo que María Teresa podría decir de esos mínimos que tienen que ser aceptables en nuestra sociedad. El otro elemento es que la clase política y dirigencial en nuestro país habla de democracia, de participación, de libertades, de justicia, de igualdad, pero lo hacen solamente de manera nominal. En los hechos reales, sus conductas van a contramano de lo que están mencionando discursivamente. Esta también es una realidad, es una experiencia que yo he recogido en mi paso por el gobierno. Los intereses personales están
de espaldas con la institucionalidad, con la democracia, con la participación, con la transparencia y con la preocupación por la sociedad. Esto también es uno de los elementos difícil de solucionar en procesos electorales. La mirada que se tiene es de copamiento del Estado. La mirada que se tiene es de sustitución de un adversario político que ha construido todo un ciclo. Pero no vemos ni una sola referencia a institucionalidad, no observamos ni una sola palabra que esté hablando sobre garantizar y profundizar la democracia, entendida esta como mayor transparencia, mayor participación. Mm, y algo que coincido yo con María Teresa, todos son fundacionales, María Teresa, en nuestro país. Todos son fundacionales. Todos colocan la primera piedra en Bolivia. Y cuando no les alcanza para decir aquello, hablan con una frase que ya va siendo cotidiana esto de escucharla. Como nunca antes en la historia, hoy y acomodan ya lo siguiente. Siempre somos fundacionales, siempre estamos haciendo lo más grande de la historia en cada uno de los momentos y no tenemos visión de continuidad de lo que hay y de cómo esto tiene que mejorar o puede ser perfeccionado. Te agradezco mucho, Mary, les agradezco, Vivian y Marité, la paciencia también. Y bueno, hasta cualquier oportunidad, por supuesto, para mí siempre será un gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí voy a reformular la pregunta por lo que acaba de decir. Jorge Richter está muy preocupado por el rezago institucional dramático del país, pero la pregunta es, ¿quién y cómo provocó ese rezago institucional? Adelante, Vivian, y gracias, Jorge, por la participación. Bueno, además de estar preocupado por eso, que es una preocupación que yo comparto con Jorge, debemos estar preocupados por el avance autoritario en la sociedad civil, porque creo que la evidencia de los datos en la encuesta y de todo este tiempo es clara. No solamente hay una tolerancia a las actitudes autoritarias por parte del Estado, que está documentada, está aumentando. Y también hay un incremento en la disposición a ceder espacios, derechos, libertades, protecciones, especialmente cuando no son las propias, son las de los demás, ¿no es cierto? Hay una actitud de indiferencia total. Estos están en el artículo, no los voy a repetir, pero quiero enfatizar algunas cosas que vemos en la sociedad civil y que vienen para mí de dos lugares. Es verdad, ha habido una ampliación, de nuevo voy a decir, en la participación, la cantidad de personas que estaban en los márgenes, grupos sociales vulnerables, que ahora son actores políticos y que no eran hace 30 años probablemente, pero tenemos que ver qué tipo de participación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo discutiría lo que propone la mirada de Marité, de que hemos adquirido madurez en la práctica. Es verdad, hemos adquirido práctica en algunos procesos que son parte de la democracia. Hemos adquirido muchísima práctica en el ejercicio del voto. Y, por ejemplo, hay autores como La Torre que clasifica nuestra democracia como una democracia plebiscitaria, es decir, como no tiene instituciones y canales de participación, de discusión, de deliberación para resolver conflictos, tratamos de resolver todo a través de elecciones. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque eh, en vez de fortalecer la práctica democrática de diálogo y de liberación de ideas en el espacio público, que incluiría un pluralismo de ideas, no sabemos conversar, no sabemos, o sea, esa actitud sindical de hace muchísimos años, pliego petitorio, todo o nada,
no sabemos negociar y la negociación, la deliberación, el diálogo es una práctica fundamental de la democracia en la que no tenemos ninguna práctica y de hecho estamos perdiendo práctica porque estamos perdiendo espacios institucionales para aprender a hacer eso. Entonces, no podemos resolver todo a través del voto y ese es un rasgo muy preocupante. Y es difícil de criticar porque todo el mundo te dice, ¿cómo vas a criticar que la gente sale a votar y que tenemos más del 90% de participación electoral? Mira lo que ha pasado en las elecciones judiciales, pero es un problema porque es un parche que nos está haciendo sentir que somos muy democráticos porque votamos para todo, cuando estamos cerrando muchos otros espacios y esos son a los que quiero llamar la atención y ahí es donde hay rasgos de autoritarismo, ¿sí? Hay una tendencia a que haya una hegemonía en el espacio público, o sea, no solamente un solo actor que ocupa todo el espacio público, sino solamente un solo discurso. Las ideas diferentes, las ideas opuestas son demonizadas, son criminalizadas, se echan, se culpan, estos son los de la izquierda o son los de la derecha. Es un tremendismo y un absolutismo, el otro es malo, el diablo, que francamente es totalmente perjudicial y superficial, porque nada es tan blanco y negro en el mundo. Hay una deslegitimación activa e intencional de temas y de interlocutores. Todo esta práctica de tener organizaciones paralelas, sindicatos paralelos, direcciones paralelas, que hemos empezado a ver, por ejemplo, en el TIPNIS, en la consulta del TIPNIS, y que se están constituyendo en una práctica normal, se han normalizado, ya no nos sorprende que hayan organizaciones sociales paralelas, TCOs paralelas, nada de eso, es una deslegitimación intencional de los temas y de los interlocutores. Te están diciendo, tú no tienes derecho a hablar, este nomás tiene derecho a hablar. Y eso es en base de una desvirtuación de lo que es democracia, de la democracia, si es verdaderamente inclusiva, que es lo que estamos elogiando en este caso, debería permitir hablar a todos, a los que nos gusta lo que dicen y a los que no. Hay una arbitrariedad en el uso de la fuerza. Mira, por ejemplo, a través de el tema de la justicia, hay muchísima impunidad y de repente hay algunos procesos que se resuelven así de rápido que uno dice, wow, qué capa la policía boliviana, ¿no es cierto? Que ha agarrado a una persona y ha resuelto esto en 3, 4 días. Entonces, esa arbitrariedad en donde se aplica eficientemente y donde no se aplica eficientemente es un rasgo de autoritarismo que lo estamos viendo en la sociedad civil y es un problema y sé que el tiempo, voy a tratar de apurarme, pero no se puede dejar de decir, hay mucho vigilantismo. Ha quedado de la época de las pititas, etcétera, todavía un tipo de organización social de vigilantes del barrio, ¿no? Eso es un uso, una atribución arbitraria de autoridad. Hay restricción de movilidad. Hay lugares en este país donde no puedes ir, donde corres peligro. Hay lugares donde no puedes circular y no es el Estado el que está controlando esa libertad de movilidad. Y no estoy hablando solamente del Chapare. Les voy a dar un ejemplo. 25 años de hacer encuestas. La diferencia entre hace 20 años y hacer encuestas ahora es tremendamente, o se parece a otro país. Antes había que decirles a los encuestadores que cuando la gente les ofrezca limonadita o agüita cuando vayan a hacer encuesta, no se queden mucho rato ni entren a las casas para ser profesionales. Ahora es todo lo contrario. Tenemos que hacer seminarios que hablan sobre la seguridad y cómo mantenerse alejados y jamás entrar. Tenemos que lidiar sobre todo muchísimo más con dirigentes de OTB a los que hay que pedir permiso para circular por el barrio.
cuando este es un país libre y democrático, ¿no es cierto? Hay que pedir permiso para hacer la encuesta a los dirigentes de OTB. Hay que no, las personas no pueden en ciertas OTBs, en ciertos lugares, nos ha pasado, participar voluntariamente en una encuesta sin permiso del dirigente de la OTB. O sea, no solamente el encuestador no puede circular por el barrio, sino que la ciudadana, el ciudadano, no puede decidir por sí mismo, ok, yo voy a contestar esta encuesta. Eso no es madurez y eso es, no es madurez democrática y eso es una práctica tremendamente vulneradora de las libertades y de los espacios. Y no estoy diciendo que son todos pequeños tiranos, todos los dirigentes de OTB. No es verdad. Algunos son, sí, algunos quieren controlar, pero muchos otros responden en realidad a las demandas de la ciudadana y el ciudadano, que cuando ven a algún desconocido circulando por su barrio, van y le reclaman al dirigente de OTB que no está cuidando. Entonces, se trata solamente de una estructura vertical, sino de algo que es un rasgo de comportamiento y de desconfianza que no tiene que ver con el Estado, tiene que ver, está en la sociedad civil. Y aquí hay también una naturalización de tolerancia a muchas violencias que no tienen que ver con la separación de poderes, sino, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres. Hay casi una indiferencia total a la impunidad en la protección, a la vulneración de los derechos de las mujeres y a las mujeres víctimas de violencia, ni qué decir del feminicidio. ¿No? Es como si fuera cualquier cosa, hay una tolerancia tremenda. Si fuera adolescentes, toco madera, ¿no? Sería otro el cantar y tendríamos un montón de madres probablemente y de personas protestando para hacer justicia. Hay indiferencia al embarazo infantil, hay indiferencia, digo, a la maternidad infantil, al embarazo temprano, que es tremendo para las adolescentes y para las niñas. Entonces, tenemos rasgos ahí que tienen que ver no con el Estado, sino con la centralización del uso de la autoridad, de la toma de decisiones, de la participación por parte de grupos y elementos dentro de la sociedad civil. No puedes circular, no puedes participar en otras reuniones, no puedes decir tu opinión o si vas a participar tienes que hacerlo así o nada. Eso, Sí, todos esos son rasgos autoritarios. Termino con estas dos cositas. Hay dos consideraciones aquí. Uno, la ausencia de institucionalidad y de canales institucionales para tomar estas decisiones y resolver estos conflictos eh, yo no diría que es la causa de este rasgo en la sociedad civil, pero da una oportunidad a que estos rasgos florezcan y se normalicen y se multipliquen en la sociedad civil. Eso es uno. Dos, pienso que esta es la moraleja para mí, nosotros estamos resignados, las bolivianas y los bolivianos, a que el Estado boliviano funciona mal, ¿no? Cuando uno, como yo, por ejemplo, está todo el tiempo diciendo, la Marité dice hemos madurado, yo digo no hemos madurado o no hemos madurado suficiente, todo el tiempo es cuándo te vas a conformar, cuándo va a ser suficiente. Así siempre ha sido, así hacían también los otros, no son solo los del MAS, los de antes también hacían así. Todo eso es verdad. Pero lo que a mí me revela de todo eso es por qué tendríamos que conformarnos con eso. Nuestro deber en este momento, ahorita hacia adelante, es mejorar. No me importa cómo hacían ni en la colonia, ni los del MNR, ni los del ADN, ni los del MAS. El resultado ha sido perjudicial y malo para la sociedad civil y nuestro deber es ir hacia adelante. ¿Por qué no podemos aspirar a más? ¿Por qué tenemos esa mirada de nosotros mismos, de limitarnos y decir somos pobres, no hay recursos? Así nomás es en nuestro país. Así vamos a funcionar, vamos a tener elecciones judiciales para elegir a los que aceptan ya no seguir prorrogándose o no. Las instituciones funcionan a medias, hay corrupción, así nomás es.
los funcionarios públicos no están suficientemente capacitados. Bueno, ¿por qué tenemos que conformarnos con eso y no podemos colectivamente como sociedad aspirar a más y demandar más? Tenemos el derecho y la obligación por las siguientes generaciones de aspirar a más. Y para mí la apuesta es a una mejor democracia, a mejores prácticas, a madurar en mejores prácticas y hábitos democráticos en la convivencia con nuestros conciudadanos y con el Estado. Gracias. Perfecto. Vivian ya nos ha adelantado sobre el avance autoritario de la sociedad civil, que son las últimas láminas que vamos a mostrar enseguida, pero quiero leerles dos opiniones que nos han llegado por redes sociales. David Ticona de Aymara TV nos dice, ¿qué opinan de la participación política directa de los pueblos indígenas sin partidos políticos en el marco del artículo 209 de la Constitución Política del Estado? También nos ha escrito Carlos Rodrigo Zapata, dice, ¿cómo se puede opinar tan suelto de cuerpo sobre democracia y otros, habiendo secundado la persecución por la vía del golpe de Estado? Quiero ahora sí leerles el último bloque de láminas, las hemos juntado las del final porque tienen que ver unas con otras para que vayamos a nuestra última ronda de opiniones. Veamos, por favor, promedio de confianza en que los derechos ciudadanos están bien protegidos por el Estado. Empezamos el 2004 con 20.5%, un pico en 2010 con 38.5%, otro pico en 2021 con 37.6% y caemos en 2023 a 24.5%. Sigamos, por favor. Tenemos la siguiente lámina que nos habla del porcentaje de personas que justifican el cierre de la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo. Fíjense, un casi 30% de la población, un tercio, que justifica que el Ejecutivo cierre la Asamblea Legislativa. Ya vamos a escuchar las opiniones de nuestras especialistas, tomando en cuenta que el Legislativo es pues la representación de la ciudadanía, la mayor representación está ahí. Sigamos, por favor. Tenemos porcentaje de personas que justifican el cierre de la Asamblea, pero en el contexto latinoamericano, veamos que Bolivia está ocupando un cuarto lugar con, decíamos, 29.9%, solo después de Perú, Panamá, El Salvador. Veamos, por favor, la siguiente lámina. Porcentaje de personas que justifican el cierre del Tribunal Supremo de Justicia. Y tenemos a Bolivia con el 32.6% en un puesto 11 en el contexto regional. Esto es en el marco de la crisis del órgano judicial y en la concentración del poder en el órgano ejecutivo. Porcentaje de personas que justifican un golpe militar ante mucha delincuencia también en el contexto latinoamericano. Bolivia en el puesto 9 de 20 países. Veamos, 44.3% justificaría un golpe ante mucha delincuencia. Esto es realmente revelador porque muestra el ánimo que tiene la ciudadanía frente a la situación. Veamos, por favor, la siguiente lámina. Porcentaje de personas que justificarían un golpe militar ante mucha corrupción, igual un porcentaje elevadísimo, 47.2%, casi el 50%. Y esto ha sido fluctuante, fíjense, empezamos en 2004 la medición con 44.7%, casi un porcentaje igual. Pareciera que este sentimiento autoritario, digamos, en la sociedad boliviana es persistente, ¿no? No es de un día para el otro, pero en el último tiempo al menos se nota eso en esta lámina, con caídas el año 2014 y el año 2008. Y tenemos la última lámina que dice, preferencia por un líder fuerte. Y esto en el marco de que se nos vienen las elecciones, me parece importante analizarlo, ¿no? 33.5% dice que no es ni bueno ni malo tener un líder fuerte que no cumple con las reglas. O sea, nos da más o menos lo mismo, ni bueno ni malo, ¿no? Cuando podríamos pensar que hay una defensa, debería haber una defensa de la institucionalidad, de la legalidad, a la gente más o menos que ni bueno ni malo. Luego, el 23.3% dice que es bueno y el 28.1% muy bueno tener un líder fuerte que no cumple las reglas. En la misma línea, ¿no? Ahora sí le doy la palabra a Marité Segada para que ella nos analice este avance autoritario de la sociedad boliviana. Es decir, este autoritarismo que hemos identificado como un rasgo del populismo no solamente se refleja en los líderes, sino también en la gente. ¿Cuáles son los riesgos de eso, Marité?
A ver, yo quisiera matizar un poquito y tal vez discutir aquí, discrepar con Vivi, porque creo que lo que hay que hacer es enfocar el problema bien, digamos. A ver, ¿por qué la gente está pidiendo el cierre de la Asamblea Legislativa? Claro, uno dice, qué barbaridad, la gente pide el cierre de la asamblea. La primera reacción que yo también la tuve al escribir el artículo es que la gente no valora las instituciones de la democracia. Pero si uno se pone a pensar a fondo, está pidiendo el cierre de la asamblea legislativa porque la asamblea legislativa no funciona, no está representando los intereses de la gente. ¿Por qué la gente quiere que se cierre el Tribunal de Justicia? Porque la justicia es corrupta, es ineficiente. Entonces, no podemos endilgar este comportamiento ciudadano, porque yo no estoy refiriéndome, Vivi, aquí, y creo que esto es importante también aclarar. Una cosa son los comportamientos, evidentemente, en la vida cotidiana, que es una sociedad machista, con fuertes tendencias autoritarias, es verdad, tenemos mucho que resolver nosotros entre bolivianos, somos tremendamente desconfiados. Eso es parte de un estudio como más sociológico, ¿no? De que arrastramos muchas cosas culturales pero ese es otro estudio. Aquí lo que estamos discutiendo, y creo que en el libro, es las percepciones y las actitudes de la gente con respecto a la política y el Estado. Es eso lo que nos debe ocupar. Ahora es cierto, como yo misma decía hace rato, esto no está conectado. Las instituciones y los líderes no están al margen de esta sociedad. Es cierto, nosotros los elegimos, nosotros los juzgamos, etcétera. Queremos ahora que se vayan, no sé, pero digamos, hay una lógica que también explica de alguna manera por qué hay estas actitudes de la gente respecto a la política y a cómo se administra el poder. Yo les aseguro que si tuviéramos una justicia impecable, la gente no estaría diciendo que se vaya a la justicia. Es que creo que hay que entrar a la raíz del problema. Una cosa que quiero traer a colación que me parece importante es cuando hay debilidad en las instituciones y en las reglas por parte de las autoridades, obviamente el reflejo es una discrecionalidad en la gente, porque tú dices, si esta autoridad no cumple la norma, ¿por qué yo voy a cumplir? Y empiezas a pasar y se vuelve un círculo vicioso decadente muy crítico en el que hemos entrado, en esa vorágine estamos los bolivianos. Pero es porque las propias autoridades tenemos muy buenas reglas en Bolivia, pero ¿quién las cumple? Nadie las cumple. Han visto la autoridad de pronto que ha asumido el Tribunal Constitucional en relación con la vida política del país, que no le corresponde. Sin embargo, su voz es la voz de Dios. Entonces, no podemos, digamos, tampoco, creo que confundir un poquito las cosas en relación con el comportamiento ciudadano. Yo no estoy liberando a los ciudadanos de culpa, pero creo que el estudio nos muestra o nos explica porque también, o sea, nos hace preguntarnos por qué la gente está teniendo estas actitudes con los partidos, por ejemplo. No es si fueran buenos partidos y estarían realmente recogiendo la demanda ciudadana, no habría esa desconfianza en los partidos, ¿no? Nos preguntaremos entonces, ¿dónde está el huevo y la gallina? Y aquí no es tan directo decir, ah, es que es culpa de los políticos, porque eso no es cierto. Los políticos, ¿de dónde vienen? Vienen de la sociedad y responden a esa sociedad, muchas veces por quedar bien con la gente, y ese es un signo del populismo. Yo pago políticas que aunque me esté comiendo los dineros del Estado y no haga nada de inversión, estoy satisfaciendo con mis bonos y mi redistribución de recursos, porque la gente quiere eso, queremos los bolsillos llenos todos, pero el costo es muy alto. Entonces, creo que hay que matizar un poquito esto y algo más traigo aquí para discutir, que me parece que Vivi lo ha dicho, y creo que hay que sí, diferenciar algo a fondo también aquí. ¿Quiénes son de la sociedad los que polarizan? ¿Quiénes son los que conducen a ese comportamiento autoritario? Son las dirigencias políticas y sociales del país. Cuando Vivi dice, ah, es que, por ejemplo, en las organizaciones barriales le prohíben al ciudadano contestar una encuesta, no es el ciudadano, es esa dirigencia. O sea, hay un comportamiento fuertemente autoritario en las dirigencias. ¿Por qué se han dividido las organizaciones indígenas? No es porque las bases sociales odian a los otros sectores sociales, digamos, de un pueblo indígena, odian a los otros de ese mismo pueblo indígena, no es cierto. Son las disputas personalistas y de poder de las dirigencias. Yo he visto una encuesta el año pasado, esta institución que se aglutinó de las dos fundaciones alemanas, ¿no? ILDIS y la CAS, que se llama Unámonos, un proyecto muy interesante sobre polarización política en Bolivia. En ese proyecto se veía con claridad y creo que con esperanza esto que yo decía de confianza un poco en la sociedad. Había un 30% de los bolivianos absolutamente polarizados,
que era irreconciliable. Peleas desde entre líderes políticos que pantalla dividida en las redes sociales hasta familias donde los hermanos se han peleado porque uno era masista y el otro no, ¿no? O sea, así, pero 30%. Hay un esperanzador 70% de los bolivianos que no están en esa dinámica y que probablemente son las bases de estas organizaciones sociales, la gente común que está preocupada por la reproducción familiar, por su vida, por su seguridad. Y creo que cuando hay algo más, lo último que menciono, cuando hay que relacionar siempre, en el análisis, yo creo que siempre lo hacemos nosotras desde el mundo de la sociología y la política, siempre hay que relacionar los hechos con los contextos. Hay contextos donde nos crispamos todos y se agudiza la polarización. Por ejemplo, el 2019 o por ejemplo en la crisis de inicios de siglo, pero hay otros momentos donde no. Entonces, creo que esto tiene mucha relación con los contextos. Y en esos contextos críticos, y a eso me refería yo, es cuando se puede tomar el pulso a la madurez democrática de la gente en relación con el Estado y la política, porque si no, hubiéramos ido a la solución por el desastre. Sin embargo, desde las instituciones nos ofrecen una salida institucional y la gente la acepta y la gente se desmoviliza. Afortunadamente, digo yo, porque si seguiría esa vorágine, es guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, a eso me voy cuando creo que apuesto, y quizás con cierta dosis de optimismo y esperanza probablemente subjetiva, a que si bien las instituciones están tan decaídas, quienes podemos decir algo, Mary, ustedes, los medios de comunicación, quienes hacen opinión pública, podemos como ciudadanos decir cosas y actuar para evitar esas crispaciones y esos momentos de confrontación muy peligrosos para el país que este año se nos avecinan también. Eso quería comentar. Gracias. Muy bien, ¿quiénes son los autoritarios? No es la gente la que pide el cierre porque sí, sino que porque hay instituciones que están funcionando mal, en síntesis, ¿no? La Asamblea Legislativa, qué sé yo, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora por eso quiero preguntarle a Vivi, eh, ¿cuál es el papel de la gente para salir de esto, de este círculo en el que estamos? ¿Cómo hacer para salir? Para recuperar la institucionalidad, la confianza en la democracia? Yo sé que es una pregunta súper grande y complicada, me vas a reclamar otra vez por eso, pero me parece que es la pregunta obvia. Adelante, Vivian. Ay, pucha, yo pienso que la tarea de la gente es bien difícil. No es fácil tomar ciertas decisiones para tomando en cuenta el marco democrático de derechos, de garantías, de espacios, de libertad. O sea, vivir en democracia demanda mucho de ti como individuo, de la ciudadana, del ciudadano. Y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marité y creo que tengo que hacer una aclaración tal vez a lo que he dicho. Es verdad, coincido totalmente que la sociedad boliviana ha demostrado que en momentos de crisis opta por la salida menos violenta, que no queremos matarnos entre nosotros, que somos capaces de ser prudentes. Quizás yo no lo veo necesariamente como la salida democrática, sino como la salida no violenta, pacífica, que va a preservar vida. Totalmente de acuerdo, ahí no estoy discutiendo, pero la democracia no está contenida solamente en la esfera política, ¿no? Y todos los ejemplos que yo he dado es de cómo no estamos madurando en la esfera social, en la convivencia, entre las reglas de convivencia entre ciudadanos, en un espíritu democrático, y no lo estamos, entonces, y estamos, desde mi punto de vista, retrocediendo también en la esfera política, porque en los momentos que no son de crisis, hay mayor tolerancia a los cierres, a las cancelaciones. No estoy diciendo que sean injustificados. En muchas situaciones mm, tienen un motivo de ser, pero aquí la preocupación viene porque la sostenibilidad y mantener la institucionalidad no es prioritario por encima de querer deshacerse de la corrupción y de la ineficiencia o la ineptitud, el gasto innecesario en algo que no está funcionando y debería ser.
porque el debilitamiento y el desmontaje institucional es más debilitador a mediano y largo plazo que la corrupción. Y no estoy defendiendo la corrupción, es un problema que tenemos también que resolver. Entonces, es un, es una tarea compleja la del ciudadano, ser un ciudadano, una ciudadana informada en primer lugar y que tome sus decisiones pensando. Pero aquí creo que la conversación que tenemos desde hace mucho tiempo, además con Marité también, y lo que el capítulo, en este caso, el estudio, está mirando en este tema del autoritarismo es cuál es la relación entre la cultura y las instituciones y dónde está la flecha causal. Ahí la cultura determina qué tipo de instituciones vamos a tener o las instituciones van transformando la cultura y las prácticas, ¿no es cierto? Y la vocación democrática que citamos en la sociedad civil boliviana, yo la pongo en cuestión. A mí me parece que no tenemos tan claramente ni tan marcada ni tan conscientemente una vocación democrática en la sociedad civil, y los ejemplos que he dado de cómo nos estamos relacionando y del cierre de espacios de libertad, de individualidad, de garantía de derechos, me parece que es evidencia de que no hay tal vocación tan claramente marcada de democracia, excepto que sí optamos por la solución menos violenta en momentos de crisis y espero, confío en que lo sigamos haciendo y yo también soy partidaria de eso. Creo que ha habido evidencia en estos últimos décadas en una exacerbación del enfoque de los derechos en el proceso de inclusión, en el proceso de ampliación de participación y de representación política, un énfasis en tenemos derecho, tenemos derecho, tenemos derecho, todos los grupos marginados, todos los grupos débiles, y tenemos derecho, pero también tenemos responsabilidades como ciudadanas y como ciudadanos. Y ese es un ángulo de nuestro rol como ciudadanos que nadie ha enfatizado. Entonces, hemos ido aprendiendo en la práctica política y hemos ido, las generaciones nuevas, ahorita que van a votar por primera vez, por ejemplo, en esta elección, han ido entendiendo del juego político. La política me sirve a mí para demandar mis derechos, punto final, no para ejercer mis responsabilidades. Entonces, eso es pues, ¿en qué resulta? En una polarización, en una dificultad de negociar, en una tendencia a mirar en blanco y negro las cosas, en solamente ver mis derechos y además en velar por mis derechos y no tanto por los derechos de todos o no tanto por los derechos del otro, que también es algo profundamente democrático. Y aquí, en la flecha causal entre cultura e instituciones, yo quiero recoger cuál es el rol de las élites políticas. Es bien importante. El ejemplo que dan las élites políticas es muy influyente en la cultura. Y aquí creo que el rol de las élites políticas es un mal ejemplo. Tienes un director del CERNAP que ha sido destituido por hacer uso y abuso de los recursos del Estado para su bienestar personal, tienes un guardaparque que hace su trabajo y lo enjuician. O sea, el rol de las élites políticas en dar un buen ejemplo de cómo ser ciudadano, de cuál es la tarea de ese ciudadano en este momento es un desastre. Y ahí yo sí pienso que en el balance entre cultura e instituciones, yo pongo el peso en las instituciones, en el rol de las élites, en cómo se desempeña en general todos los funcionarios en todos los niveles, con un nivel de dignidad, de ética, con el cumplimiento de las leyes, con el respeto al marco normativo. Y creo que todo eso se ha ido debilitando a niveles desastrosos cuando vemos la pelea que hay activamente entre el legislativo y el judicial. Entonces, el rol de las élites en este momento sería dar un mejor ejemplo y el rol de las y los ciudadanos sería convivir
con mayor respeto y tolerancia a sus conciudadanos y ser conscientes de que al lado de sus derechos tienen responsabilidades y que no es fácil ser. La democracia no es para que solamente te vaya bien, la democracia requiere trabajo y esfuerzo. Muy bien, Vivian, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ambas por este debate riquísimo respecto a nuestra democracia, las actitudes autoritarias de la sociedad, el deterioro de las instituciones. Tenemos tanto trabajo por hacer en Bolivia para recuperar la confianza, no solo en la democracia, incluso en nosotros mismos, porque desconfiamos en todo. Más bien se vienen las elecciones y es ahí donde los bolivianos canalizamos todo aquello que nos angustia porque en eso sí, en el voto somos bien democráticos, nos gusta ir a votar y participar. Bueno, muchísimas gracias, Marité Segada, por haber estado con nosotros. Un gusto, querida Mary, muchas gracias por la invitación y también invitar a la gente a que pueda leer este libro porque tiene muchísimas facetas, digamos, ¿no? Es el mismo tema, pero visto desde distintos ángulos y creo que es muy enriquecedor justo en este momento para pensar qué queremos los bolivianos hacia el futuro. ¿Y dónde conseguir el libro? Les cuento que les vamos a poner debajo de los comentarios en el Facebook el link del libro. Se titula 25 años de democracia en los ojos de la gente, 25 años de cultura política en Bolivia. Es un libro hecho en base a un estudio de ciudadanía y que fue publicado hace poquito con el apoyo de la CAS. Vivian Schwartz, muchísimas gracias por haber participado en el programa, como siempre. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias, Marité, por siempre tener una charla desafiante, interesante. Yo quiero apoyar lo que dice Marité Secundaria e invitar a la gente a que tengan estas conversaciones en sus barrios, en sus casas, en sus círculos, en sus familias, porque tenemos decisiones importantes que tomar. Pienso que estamos a tiempo de revertir esta ola y construir una mejor Bolivia hacia el futuro. Nos merecemos eso y es algo, se merecen las siguientes generaciones también que hagamos eso. Entonces, el diálogo y la deliberación y no solamente el voto son nuestra tarea ciudadana en democracia. Muy bien, antes de irnos, amigas, amigos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo, estamos en TikTok sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. La próxima semana, el próximo jueves, tendremos el último foro de este ciclo sobre democracia y nos vamos a ocupar de dos temas. Uno, inseguridad, violencias y democracia, incidencia en los valores. Y dos, la confianza interpersonal en Bolivia, o la desconfianza, tendríamos que decir. Bueno, vamos a tener a los autores, autoras del estudio, pero también vamos a tener especialistas que nos van a comentar como ya es el formato habitual de estos foros. Muchísimas gracias por habernos seguido. Gracias a quienes han compartido y han llevado esta señal hasta sus propias plataformas. Muy amables, nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana.